Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EMOL TV. En abril del 2020 se llevará a cabo el plebiscito para elegir una nueva constitución y el mecanismo para crearla. ¿Qué implicaría este cambio para enfrentar las demandas ciudadanas? De este tema conversaremos con Tomás Vial, abogado constitucionalista de la Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Tomás, bienvenido a Muy EMOL bien, TV. buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntarle de qué manera una constitución se puede hacer cargo de las demandas sociales que surgieron ahora tras esta crisis, tras este estallido. Yo diría, hay dos cosas. Una cosa es lo que se apruebe, que puede obviamente precisar las obligaciones del Estado respecto a los derechos económicos y sociales como salud, previsión, pero también igual o más importante es todo el proceso de discusión Ujú. y de participación que nos va a llevar a ese texto constitucional, en la cual vamos a tener que vernos realmente cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas, cómo las colocamos entonces en un texto constitucional. Entonces, yo diría que hay dos cosas. Una es lo que resulte del proceso, pero tanto más importante es cómo llegamos como sociedad a discutir esas demandas con miras a un texto constitucional y a un Estado que sea consecuencia de ese texto, un Estado futuro que sea responsable frente a las demandas sociales. Pero muchas demandas sociales quizás buscan soluciones como al corto plazo, como el tema de la salud. Correcto. Eh, una constitución nueva, ¿puede abordar ese tipo A de ver, cosas? lo que pasa es que efectivamente hay muchos temas que dependen de la ley hoy día, que dependen de lo que el gobierno actual puede hacer, otras no, otras dependen de un proceso más largo probablemente, y en ese proceso más largo pensemos un sistema de salud efectivo que asegure a todos una salud de verdad digna, va a depender de este gobierno y los próximos. Entonces, en la medida en que la Constitución asegure que tengamos autoridades en las cuales podamos confiar, ese proceso de reformas va a poder llevarse a cabo con mayor efectividad. Entonces yo diría, hay tiempos distintos, hay cosas que son de ahora, pero hay cosas para el largo, mediano y largo plazo. Y en ese proceso la Constitución sí importa. Perfecto. Y bueno, ¿qué le pareció entonces el acuerdo por la paz social y la nueva constitución que llegó a cabo el Congreso? Estuvieron largas horas. ¿Qué le pareció eso? A ver, yo creo que si nos hubiesen preguntado hace un mes y medio que íbamos a estar enfrentados a discutir qué constitución queremos y cómo la discutimos, es decir, cómo la vamos a aprobar, hubiésemos dicho eso es un sueño, eso es una cosa imposible. Mm. Las circunstancias, gracias a la movilización que ha habido tan intensa, ha llevado a este acuerdo que yo solo puedo calificarlo histórico, porque la verdad es que eso hay que tenerlo muy claro. Nunca en la historia de Chile Ujú. la Constitución ha sido consecuencia de una participación amplia, democrática de los ciudadanos. Esta es la primera vez, y yo quiero decirlo en ese sentido que el que aprobemos una Constitución de esta forma, para mí es como un ejemplo es un ejemplo o un símbolo de pasar de la adolescencia Ah, a la adultez, porque pasamos a ser adultos como país en la medida en que somos capaces de decidir qué queremos ser. Esa es la diferencia con ser un adolescente o un niño. La constituyente es un paso central en ese proceso. bueno, hablemos un poquito de lo que se viene entonces. Se definió que en abril, el 26 de abril del próximo año, va a haber un plebiscito donde se va a preguntar si queremos una nueva constitución o si se mantiene la vigente que es de 1980. También bajo qué mecanismos. ¿Podría explicar con más detalle, quizás para la gente que no entiende, de qué se tratan estos mecanismos? Bueno, lo que hubo en el acuerdo, y por supuesto podrían haber otras alternativas, pero esos son dos bastante aceptables. Una es que haya una convención mixta entre parlamentarios y personas elegidas. Y la otra, una convención exclusivamente elegida por los ciudadanos. Yo creo que la segunda va a ser la que va a tener probablemente una abrumadora mayoría, dada la falta de confianza que hay en los partidos políticos. Desgraciadamente, hay Ujú. buenas razones para eso en parte.
Entonces, esas dos alternativas, que son por lo demás dos alternativas que se dan en el derecho comparado también, es decir, la otra alternativa era hacerlo exclusivamente, la nueva constitución, por el mismo Congreso, ¿no? Que eso es una facultad que tiene, porque tiene facultades de reforma y reforma total sería esto, pero la verdad es que para eso, por así decirlo, no hay agua en la piscina en este momento. Y en general las últimas constituciones en varias partes del mundo, Latinoamérica, han sido hechas por este mecanismo especial, ad hoc específico, que es la Asamblea Constituyente, que acá se va a llamar convención, pero es lo mismo. En caso de que ganara la opción B, por así decirlo, de la convención constituyente, ¿puede un parlamentario participar igual? ¿Qué tiene que pasar ahí? Claro, lo que pasa en lo que está en el acuerdo, pero esto además yo creo que va a ser muy dinámico, Sí. estamos recién comenzando esta historia, es que un parlamentario podría postularse, pero automáticamente renuncia a su cargo en el Parlamento, ¿ah? Y algunos tendrán que ver entonces si hacen eso o se quedan en el Congreso. Perfecto. ¿Podría explicar cómo se elegirían a estos delegados, a estos constituyentes? Bueno, esa es la discusión, yo diría, más importante que hay ahora. Es decir, en el acuerdo se señala que es por el mecanismo de elección de los parlamentarios vigentes, ¿no? Entonces, hoy día tenemos un sistema proporcional moderado, vendiendo entonces cuántos parlamentarios se eligen por distrito, pueden ser 3, 5 o más, y un sistema que está pensado para candidatos de partidos políticos. Entonces, la cuestión que se debate en este momento está en la comisión técnica y después se va a discutir en el Congreso, yo creo que además una exclusión del país, es bueno, queremos una asamblea constituyente elegida solamente por los partidos políticos, también queremos, si acaso se quiere que haya independientes, sobre eso hay acuerdo aparentemente, la pregunta es cómo van los independientes que tendrían que ir en listas, el tema de cuál grado de paridad de género no, paridad de género en los candidatos o en la composición de la asamblea, son dos cosas distintas. Hoy día las reglas que hay es que los partidos tienen que tener listas que no pueden tener más de 60% de un mismo sexo, es decir, hay por lo menos un 40%, y la mayoría son hombres, 40% de mujeres. Pero eso es en los candidatos, no necesariamente quedan los mismos elegidos en el Congreso. O si acaso tú quieres un sistema que la composición final de la asamblea sea 40-60 o mitad y mitad. Son dos cosas distintas, eso también está en discusión. Y por último, el tema de la participación de los pueblos indígenas. También está, bueno, cómo van ahí, si van incluidos dentro de las demás listas, pueden presentar listas aparte, o se crea solo un distrito nacional de pueblos indígenas que voten, compitan entre diversas listas con una cuota dentro de la Asamblea Constituyente. Pero también uno independiente puede formar lista de una de las coaliciones políticas que hay. Sin duda, eso se puede hacer hoy ¿Cómo día. ¿Cómo ve eso? Pero, bueno, hay algunos, sin duda que los partidos puede que hagan listas con independientes, pero yo estoy seguro que también van a haber muchos que quieren independientes ir como independientes. La cuestión es cómo se arma una lista de independientes, con qué requisitos, ¿eh? Y hay preguntas también ahí sobre, bueno, en ese caso, ¿habría financiamiento para esas listas? Como hoy día lo hay para los candidatos de los partidos políticos, a fin de que haya igualdad en la competencia electoral. Si acaso van a tener tiempo, por ejemplo, en los medios de comunicación, como hoy día también existe en materia de las elecciones ordinarias, por así decirlo. Entonces, hay varias cuestiones, porque la ley electoral hoy día permite a los independientes, pero en forma aislada, ¿no? Sí. No en lista. Entonces, esto implica cambios importantes en el sistema electoral. Porque eso hace difícil que competir con listas. Correctamente. Ahora, la verdad que, dadas las circunstancias, porque dada la desconfianza de los partidos, bueno, algunos independientes puede irles bastante bien, yo creo. Claro, pero igual necesitan un alto porcentaje de votos. Por cierto. Eso es lo complejo. ¿Puede explicar, bueno, se aprueba hacer una nueva constitución, ¿cómo serían los plazos? ¿Cuándo se podría tener una nueva carta? Bueno, es que lo que está en el acuerdo es que una vez que se aprueba que va a haber una asamblea, una convención, tendría un plazo de 9 meses, prorrogable por 3, es decir, hasta un año. Entonces uno podría pensar
Y el timing está pensado porque esto tiene que terminarse antes de la próxima elección de presidente y parlamento, que es en noviembre del 2021, porque si no se arma un enredo con los plazos Sí. más o menos serios. Entonces, lo ideal es que la Constitución esté aprobada y por la Asamblea y por el plebiscito posterior antes de esa elección. Entonces, la elección de presidente y parlamento del 21 sea en base a la nueva Constitución. Ese sería el orden lógico. Perfecto. Porque si no se nos arma un desfase de fecha, habría que prorrogar el periodo actual, lo cual es una cosa más o menos delicada. Entonces, hay que hacerlo dentro de esos plazos que son relativamente acotados para todas estas acciones. Son muy acotados para generar una nueva constitución. Incluso, Bueno, ¿no? es que en otras partes ha habido plazos similares, 6 meses, 5 meses, un año. No es tan extraño, o sea, tampoco nadie quiere que esto dure más de un año, sería porque es obviamente un periodo de incerteza en muchos sentidos. ¿En qué consiste el quórum de 2/3? Porque se habla mucho de que bajo este quórum se eligen los artículos que estarían en una nueva constitución. Pero, ¿podría explicar más en detalle? Bueno, a ver, lo que se señala en el acuerdo es que las normas de la nueva constitución, en la convención, van a ser aprobadas por 2/3 de los miembros de la convención. Ese es un quórum que existe en otros países, en convenciones, en Sudáfrica, por ejemplo, en Bolivia, la convención de la actual constitución. Es decir, no es una cosa tan extraña, es un quórum alto, es un quórum que obliga necesariamente a todos los sectores políticos a negociar, a acordar un texto común. Ahora, si no hay acuerdo, porque esto depende cómo se vaya votando, porque uno pensaría el mecanismo que se va votando por parte, pero indudablemente que hay secciones, normas, que hay interés muy fuerte de todos los sectores en que queden. Entonces, probablemente al final las partes en que no hay acuerdo y que son relevantes van a tener que ser negociadas en conjunto, a fin de que hay cosas que no pueden no quedar en la Constitución. Para dar un ejemplo, la Contraloría General de la República, claro. Ejemplo fácil. Entonces, van a tener que negociarse de esa forma. Y lo que, por supuesto, no quedó en el texto constitucional que se apruebe, yo no me imagino que no haya un texto, finalmente, eso me parece inimaginable. Parece que la senadora Alamán decía que si no había acuerdo, bueno, entonces valía la actual constitución. Sí, jurídicamente eso es así. Y eso generó tensiones. Pero eso me parece políticamente impensable, porque claro, después de un plebiscito en que la mayoría de la población, yo creo, va a votar por una nueva constitución, no puede no haber una nueva constitución. Claro. La cuestión es con qué texto. Claro. Entonces, lo que no queda en la constitución, bueno, queda en principio para el proceso legislativo, político posterior. No necesariamente eso queda a la ley, hay que precisarlo, porque depende de cómo se organizan las normas en el texto constitucional, qué cosas van a ser materia de ley futura, claro, qué cosas van a poder presentarse. Eso también es parte del acuerdo. Entonces, en principio, lo que no queda para adelante y queda para el proceso político, pero esto viene en principio, claro, porque depende de los mismos términos de la nueva constitución, qué va a poder hacerse por ley, con qué quórum, qué condiciones después, bajo la vigencia de la nueva constitución. No están los acuerdos de este acuerdo por la paz en que se llegó al Congreso, pero se habla mucho de la hoja en blanco. ¿Qué significa eso? Exactamente eso. Es que esa es la diferencia central y se ha explicado mucho entre hoy día discutir reformas constitucionales que requieren en muchas partes, muchos capítulos, 2/3. Si usted no logra 2/3, sigue vigente el texto actual. En la convención, si no hay acuerdo, no hay texto. Quedará para adelante a lo que las condiciones que hemos dicho del proceso legislativo o de reforma constitucional regido por la nueva constitución. En ese sentido es una hoja en blanco. Yo también quisiera precisar eso, porque es una hoja en blanco relativa. Jurídicamente, claro, no queda nada de lo anterior, porque de hecho la constitución vigente va a ser derogada in integrum, completamente. Sí. Pero lo que pasa es que cuando entramos a redactar un texto constitucional nuevo, no vamos a inventar la rueda de nuevo, porque Chile tiene una tradición constitucional de casi 200 años, hay muchas normas que vienen desde 1925, 1943, de 1833, entonces uno sabe
que hay cosas en las cuales ha habido acuerdo y hay historia, entonces lo lógico es comenzar redactando a partir de lo que hemos tenido y modificarlo de acuerdo a las necesidades actuales. Eso es lo que se va a hacer Por en la práctica. ejemplo, un recurso de protección que está, Claro, puede que esté con otro nombre. Exactamente, y ampliarlo, ese tipo de cosas. O sea, hay muchas cosas. La Constitución actual no es invento de la dictadura, es creación de la historia constitucional chilena. Hay, por supuesto, normas, y no pocas, introducidas bajo la dictadura y también muchas por reformas posteriores. Entonces el texto es una especie de puzzle de normas que vienen de las constituciones anteriores. Entonces, mucho de eso va a usarse como material para redactar, porque es material que conocemos, ya sabemos cómo opera, cómo se interpreta. El tema es lo simbólico que representa. Por cierto, eso no es menor. Claro. Para ir finalizando, ¿de qué manera, bueno, usted es profesor de la Universidad Andrés Bello, ¿de qué manera la academia puede aportar a esta discusión de una nueva Carta Fundamental? Bueno, yo creo que tenemos un rol y una responsabilidad tremenda en, primero, ayudar a informar, a clarificar, a mostrar ejemplos comparados, a ayudar a traducir también las demandas, las necesidades en lenguaje jurídico. Ese es el trabajo de la academia y de los abogados, es decir, escuchar y participar en conjunto con los ciudadanos en, bueno, cómo se traducen las necesidades sociales y en un lenguaje constitucional. Esa es la tarea, el deber también que tenemos ahora, que en verdad es histórico. ¿Le gustaría ser delegado? Sin duda, la verdad que yo creo que para cualquiera que trabaje en derecho constitucional, esta es una oportunidad magnífica, preciosa, de ayudar a redactar un texto democrático, histórico, primera vez en nuestra vida republicana. Es algo que uno no podría restarse. Claro, su profesión sería importante para sin duda, y también personalmente. Sí. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por venir a MOL TV a explicarnos con más detalle toda esta discusión que se viene con este acuerdo constitucional. Muchísimas gracias. Muy bien. Y a ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados a emol.com.